La pregunta que tenemos a continuación dice así: ¿en qué condición se encuentra la iglesia en estos tiempos? Bueno, la respuesta es una respuesta bíblica también y de carácter teológico, porque hemos estado compartiendo acerca de una falsa teología que se llama la teología del reino de la prosperidad, donde se ha estado enseñando que la iglesia va a tener un avivamiento antes de la tribulación, que las cosas van a mejorar, que va a haber un gran despertar de las naciones, y toda esta teología falsa, que repito se llama de la teología de la prosperidad y del reino, no tiene su base en la Biblia, porque tanto Jesucristo como los profetas anunciaron con anticipación que antes de la tribulación, antes de que el rapto tenga lugar en el mundo, vendría una descomposición, lo que se conoce como la apostasía de la iglesia. Veamos, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, que el apóstol Pablo le dijo lo siguiente. Primera de Timoteo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente, o sea, sin ningún lugar a dudas, que en los ¿cuándo? Fíjate lo que dice, en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas o doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto? Que en los tiempos en que vivimos, los demonios van a tratar de influir a través, porque siempre influyen a través de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y levantan hombres, levantan falsos maestros por todos lados para tratar de influir y hacernos creer que lo que la Biblia dice no es verdad. Por eso se llaman doctrinas de demonios, y por eso dice que muchos van a apartarse o salirse del camino, como lo hemos estado viendo y experimentando, sobre todo en este último año del 2020 con la pandemia, donde miles, millones de cristianos han sido sacados de sus iglesias, no tenían una relación con Cristo, no sabían cómo mantener su fortaleza y la armadura de Dios, estaban acostumbrados al domingo nada más, y vino ahora sí que este contagio, esta pandemia, se encontraron desnudos espiritualmente, y quién sabe, ¿verdad?, dónde van a acabar. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, le dice también a Timoteo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda profecía y doctrina. Fíjate lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: toma la palabra de Dios y háblale al que puedas hablarle, porque, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no querrán escuchar la sana doctrina, las sanas palabras de Jesucristo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vemos nosotros, otra vez el apóstol Pablo no le dice a Timoteo: en los últimos tiempos vienen avivamientos, viene un cambio tremendo donde la gente se va a convertir a Jesucristo. Todo lo contrario. Y veamos también lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hubo también falsos maestros y profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas, sobre los cuales
ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué le dice Pedro a nosotros, a quienes fue dirigida la carta? Que van a venir falsos maestros y van a levantarse falsos apóstoles, y los estamos viendo ya, pero por todos lados, como hubo también en el Antiguo Testamento. Pero lo más interesante es que él se concentra en que en los últimos tiempos el Evangelio iba a comenzar a venderse, que es una de las condiciones en las que la iglesia actualmente se encuentra. ¿Qué significa esto? Bueno, todavía yo recuerdo hace unos 20 años que nos llegaban invitaciones de diferentes naciones para poder predicar, y me preguntaban muchos pastores que cuánto cobraba yo por predicar, que cuánto serían mis, ahora sí que mis ganancias, y cuál sería mi tarifa si me invitaban a tal o cual ciudad. Yo les contesté que a qué se referían, y me dijeron, bueno, pues es que aquí cuando invitamos a algún predicador nos dice que nos cobra 5,000 pesos diarios o $500 diarios, etcétera, etcétera, y nosotros con mucho gusto se los damos. Y yo les contesté que esos predicadores, ahora sí que entre comillas predicadores, no eran predicadores, eran mercaderes de la fe. Eran personas, ¿verdad?, que estaban negociando, porque cuando una persona pone un precio para predicar, esa persona no fue llamada por Dios. Entonces me contestaban estas personas que me invitaban, y a los pastores que formamos parte de esta organización, entonces, ¿qué necesitamos para que usted venga? Yo le dije, vamos a orar, y si Dios nos da paz, vamos allá, porque somos mandados por Dios. Y lo único que le pido, ¿verdad?, pues páguenme el avión y un lugar donde poder dormir, es todo. Y si me quieren dar una ofrenda, pues dénmela, pero yo no voy para la ofrenda, voy porque Dios me está mandando, porque Él me necesita compartir este mensaje en esta nación. Y si ustedes no me quieren dar ninguna ofrenda, pues no me la den, porque yo no dependo de ustedes, dependo de Dios. Si me la dan, les estoy muy agradecido y Dios los va a bendecir. Pero de eso a poner un precio para poder predicar, fue lo que Pedro profetizó, lo que igual nos indica que la condición de la iglesia en estos tiempos es de una apostasía total. Y si le agregamos a esto que todas las barbaridades que se han introducido, como, bueno, nos han llegado a mi esposa y a mí, a la casa de ustedes, sobres que dicen, aquí adentro se encuentra la huella o una gotita de la sangre de un apóstol. Yo no sé a qué se referían, ¿verdad? Y abro yo el sobre y me encuentro una carta que me dicen, queremos comunicarle a usted, fulano de tal, de que si usted nos manda $100 mensuales o $50 mensuales, será... de maldiciones de su casa. Háganme el favor, o sea, están vendiéndonos seguros ya para que los demonios no se acerquen a nosotros si nosotros mandamos una cuota mensual. No importa que como nuestra vida espiritual sea, mientras mantengamos esta cuota, los demonios no nos van a tocar. Todo esto, ¿verdad? O los trapos ungidos, que si compras una botellita del aceite de Jerusalén, pues a mí que me importa que sea Jerusalén, ¿verdad? O que sea con el aceite que mi esposa me cocina los huevos, ¿verdad? O los chilaquiles. Lo que importa es el Espíritu Santo que está entre nosotros,
porque no es el espíritu el que se vende, ni el pañito ungido, porque todas estas cosas forman parte de la apostasía en la que la iglesia se encuentra. Estudiemos, seamos discípulos de corazón para que estemos protegidos con esta apostasía de estos últimos tiempos.